Procederemos a estudiar la facturación en el shop. La búsqueda de los artículos requerirá que primero conozcamos cómo es la pantalla del facturador, que se divide en 4 partes. El encabezamiento, donde están los datos del cliente y el tipo de comprobante. La grilla de artículos. El resultado de las operaciones matemáticas que hace el sistema. Y una serie de botones de ayuda que nos permitirán operar en las distintas rutinas. Para buscar un artículo, si pasamos el código de barra, se levantará con la cantidad 1. Si conocemos el código, lo digitaremos y en el caso de que no lo conozcamos, pulsaremos 0 y Enter para abrir el buscador. En el buscador podremos escribir cualquier parte de la descripción del artículo sin importar en qué lugar se encuentre. Una vez elegido el artículo que buscamos, nos moveremos con la flecha o directamente con el mouse para, con la tecla Enter, llevarlo al facturador. Si deseamos borrar un artículo, nos pararemos sobre él y pulsaremos F5. Volvamos a abrir el buscador con 0 y Enter. Si ponemos la palabra MENT, aparecerán todos aquellos artículos que tienen una palabra que empieza con esa sílaba. Si en cambio pulsamos el botón Búsqueda, aparecerán aquellos artículos que empiezan con esa sílaba, mientras que Filtro Total nos traerá la sílaba MENT sin importar dónde se encuentre, como el caso de los Parliament. Volvemos a Filtro de palabras. Elijamos el producto que nos interesa y con doble clic o Enter lo llevaremos al facturador. Pasemos a estudiar ahora la manera de operar con aquellos clientes que están cargados en la base de datos y que pagan de contado. Para buscarlos, pulsaremos la tecla F4 o con el mouse el botón de la pantalla. Digitaremos cualquier parte de su razón social y pulsaremos la tecla Fin. Como vimos, la manera de buscar es idéntica a la de los artículos. En búsqueda trae a aquellos que comienzan con la sílaba elegida. En filtro palabras, aquellos que tienen una palabra que empieza con la sílaba elegida. Una vez que encontramos nuestro cliente, con doble clic o Enter lo llevamos a la pantalla previa y posteriormente con Aceptar lo pondremos en el facturador. En este, como en todos los casos, para emitir el comprobante correspondiente solo deberemos pulsar F8 y el sistema sabrá el tipo de comprobante que le corresponde al cliente elegido. Estudiaremos ahora la manera de operar si el cliente paga sus consumos con tarjeta de crédito. Con los artículos y el cliente, si fuera el caso, cargados en la pantalla, pulsaremos F12 para abrir el menú de carga de las tarjetas de crédito. Luego pulsaremos Ingresar valores, elegiremos la caja sobre la que estamos trabajando, cargaremos el número de cupón que da el postnet, elegiremos la tarjeta de crédito de la lista. Si el emisor de la tarjeta no es el cliente al que se le emite la factura, podremos corregirlo. Digitamos el número de tarjeta, el teléfono para seguridad, el código de aprobación que arrojó el postnet, el tipo de documento del tarjeta habiente y el número. Veamos que el importe total de la factura ha sido reflejado como para pagar en este cupón. Si queremos modificarlo, solo tendremos que pintar el importe y escribir el importe que el cliente desea pagar con esta tarjeta. Posteriormente pulsamos Aceptar y veremos reflejado el primer pago. Si el cliente desea pagar con otra tarjeta, repetimos la operación y podemos ver que algunos de los campos son requeridos pero no obligatorios.
Si no cargáramos completamente el importe, la diferencia se nos solicitará en efectivo al cierre de turno. Con F8 emitimos el comprobante. Si estamos autorizados, veremos cómo trabajar cuando el cliente paga sus consumos con un cheque. De la misma manera que vimos para las tarjetas de crédito, con los artículos cargados en la pantalla, procederemos a pulsar F12, seleccionamos cheque e ingresar valores, la caja con la que estamos trabajando, la fecha para la que se nos entrega el cheque, el cliente que lo buscamos como lo hacemos habitualmente, el nombre del emisor del cheque, el banco que lo podemos seleccionar de una lista, la localidad, que también es posible seleccionarla de la guía de códigos postales, el número del cheque y finalmente el importe, que será el de la factura a menos que lo modifiquemos. Con aceptar le damos ingreso al valor. Recuerde que si carga cheques por valores menores, la diferencia le será reclamada como efectivo al cierre de turno. Con F8 emitimos el comprobante. Veamos ahora cómo operar con los clientes de cuenta corriente. Para su búsqueda, pulsaremos la tecla F4 o bien con el mouse el botón de la pantalla. Esto puede hacerse antes o después de haber cargado los artículos. Digitamos parte de la razón social y la tecla fin y el sistema traerá al cliente, que en este caso, por la configuración que tiene el sistema, nos dará una historia de la cuenta corriente del cliente con el límite disponible para comprar. Asimismo, nos indicará que se trata de una condición de cuenta corriente. Con aceptar, llevamos los datos del cliente al facturador. Vemos que en este caso la tecla F12 está deshabilitada. Si queremos cambiar de cliente, volvemos a pulsar F4, digitamos una razón social diferente y la tecla fin, y en este caso vemos que el cliente emitirá remito en lugar de una factura de cuenta corriente. Los remitos se pueden suspender a pedido del cliente y transformar la condición en contado, teniendo en cuenta que en este caso se nos exigirá el dinero al cierre de turno. Otra opción es que el cliente que elijamos esté vinculado a la cuenta corriente de otro cliente, en cuyo caso se emitirá a nombre del primero, pero la obligación será del segundo. Existe un cuarto caso, que son aquellos clientes que pagaron anticipadamente sus consumos y que podemos ver el límite que tienen para poder seguir retirando mercadería pulsando el botón Ver. En cualesquiera de los casos, una vez que tenemos al cliente en la pantalla con los productos y sabemos el tipo de comprobante que se va a emitir, pulsaremos F8 para la emisión definitiva. Veamos cómo operar con aquellos clientes que solicitan factura y no están cargados en la base de datos. Estudiaremos primero la función de un botón muy útil que es F10. Esta tecla tiene la propiedad de, dando el código de combustible y el importe cargado, convertir los litros con 4 decimales como los tiene el surtidor. Y ahora sí veamos cómo cargar un cliente nuevo. Si cuando digitamos, como lo hacemos habitualmente, la razón social y pulsamos la tecla fin, se abre el buscador pero sin ningún dato, significa que el cliente no se encuentra en la base. Cerramos la pantalla, completamos los datos que nos solicita el sistema, pasando entre los campos con la tecla Tab o con el mouse. Tengamos especial cuidado en la categoría de IVA del cliente. Y recordemos que los quits serán validados y que el sistema verificará que no se encuentre ya cargado un cliente con ese número. El sector de comercialización
sirve para la resolución 1104 de la Secretaría de Energía. Una vez completados los datos, pulsando el botón Alta lo grabaremos en la base de datos y pulsando Aceptar emitirá la factura sin que quede grabado en la base de datos.